Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Omar Maluk, un querido amigo, docente, autoridad universitaria durante muchísimo tiempo y ahora en el campo privado como doctor en investigación ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para aprovechar los distintos perfiles, las distintas facetas de pericia que maneja, no solamente en el tema de las encuestas, sino como empresario y como hombre de la política. Muchísimas gracias, Omar, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro. Un placer estar aquí contigo. Bueno, mira, a los años que nos vemos, y yo creo que era súper necesaria, nuestra audiencia estaba muy pendiente de esta posibilidad. Tú has seguido, a pesar de las cortapisas, a pesar de los obstáculos que has tenido, tanto en el plano empresarial como en el plano de tu relación con el Tribunal Electoral, tú sigues haciendo un seguimiento de lo que está pasando en el país. Cuéntanos, en términos generales, ¿no es cierto?, ¿cómo ha evolucionado la opinión de los ecuatorianos con respecto a esta arremetida neoliberal desde la época de Lenín Moreno? Empecemos con ese contexto. Ya, muchas gracias. Cuando puedas sube un poquito tu volumen, que no te escucho muy bien, pero... Ya. Desde Moreno hasta ahora, esta arremetida neoliberal ha hecho que de alguna manera las ilusiones de todos aquellos que se sentían neoliberales se hayan ido apagando. Inclusive me he encontrado con alumnos que fueron tuyos y míos en la ESPOL, que son neoliberales y que se sintieron muy decepcionados con Guillermo Lasso y que están actualmente también decepcionados con Daniel Noboa, porque es una práctica neoliberal muy rústica en la cual todo lo hacen no de manera democrática, sino que lo hacen imponiendo sus ideas y yéndose contra la democracia propiamente dicha. Entonces Lasso tuvo un récord que en 2 años cayó de un grado de aceptación del 50%, bajó a niveles dramáticos como el 8%, que es lo último que yo lo medía antes de la muerte cruzada. Bueno, acá se está pasando algo muy parecido, te cuento. Daniel Noboa arrancó con 52% de aceptación, que es lo que le pone hoy en día, extrañamente, ese datos, como que no hubiera pasado nada en el país desde abril hasta ahora. Pero en las encuestas mensuales que yo hago, y ya llevo 9 encuestas de abril hasta ahora, en esas encuestas él está cayendo un promedio de 2 a 3% mensual. En este mes de los levantamientos de la Marcha del Agua en Cuenca, donde más ha caído es en la provincia de La Suay, y ahora en las marchas indígenas por la eliminación del subsidio al diésel, prácticamente ha seguido bajando y en estos momentos se encuentra a nivel de 31%. A nivel nacional. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, ¿cuál sería el porcentaje? 28%. ¿Y cuál es la zona donde más aceptación tiene? En Pichincha, con 34%, 35% aproximadamente. Ya. En las demás provincias ha venido cayendo, inclusive en todas esas provincias de la sierra ha venido bajando por el problema indígena. Recordemos a la Lourdes Tibán con el jarro que decía, yo no diré por quién votar, pero habrán señales, y el jarro dice Avena Quaker. Bueno, esa gente está arrepentida, ya la misma Lourdes Tibán lo declaró públicamente, su arrepentimiento. Y ya pues parece que se están dando cuenta que con la derecha no se puede ni coquetear siquiera. Entonces, la mala experiencia que han tenido los indígenas con el gobierno de Lasso, donde cogobernaron y no lograron nada para su pueblo, hoy en día, traicionados por Otto Sonnenholder en la negociación esa famosa de la marcha indígena del 2021, traicionados ellos porque nunca se focalizaron los subsidios, sino que fue un engaño más. Hoy en día ya no creen mucho y parece que están siendo en estos momentos, bueno, tanto en honor a la verdad, Omar, los líderes de la oposición. Como ahora, lo que tenían en mente los neoliberales cuando hablaban de focalización de subsidios es precisamente esto, ¿no?
Es decir, subir los precios No, para luego privatizar y hacer rentable y la entrada de sus propias empresas, ¿no? obviamente, el modelo neoliberal quiere poner los precios a nivel internacional y justificar una privatización. Eso nos pondría en un modelo parecido al Chile de la época de la derecha chilena, de la época de Pinochet, o nos pondría a niveles de la Argentina de Milei, prácticamente en un país donde, a diferencia de los demás, acá las comunidades indígenas tienen su peso específico. Alguien me preguntaba hoy, eh, me decía, ¿cómo es posible que haya protestas de los indígenas y no protestas en Guayas, Manabí? Le dije, porque los indígenas viven en comunidades. Entonces, cuando tú vives en comunidades, tú puedes medir el efecto global de tu comunidad y no como nosotros que medimos el efecto individual en cada uno. Obviamente, acá en Guayaquil, a quienes les afecta la eliminación del subsidio de diésel solamente a los transportistas. Y los transportistas están recibiendo un bono. Pero a los indígenas no les afecta solo en el transporte, les afecta en el tractor, en la cosechadora, en la bomba de agua, en la máquina de cortar, en la camioneta que tiene que salir a repartir los víveres, etcétera. Entonces yo te soy honesto, yo pienso que ninguno de los dos modelos va bien, yo pienso que deberíamos ir a un modelo de focalización intensiva en todos aquellos productos que son sensibles para la gente más pobre y para las comunidades que están sobreviviendo en una lucha permanente contra el capital. Porque fíjate, acá en Guayaquil ya las tiendas de barrio están desapareciendo, mientras que Tutti está en todos lados. Tutti es todo, es Tutti, significa en italiano creo que todo. Bueno, Tutti es todo y se ha llevado todos los negocios. Ahora, me parece que has planteado muchas cosas interesantes. Déjame ir por lo último. Cuando hablas que hay una correspondencia diferente, ¿no es cierto?, de las dinámicas sociales y políticas de los distintos grupos sociales, de acuerdo a lo que son sus prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, no cabe duda de que esta observación es muy importante, el que cuando vives en comunidad, tu posibilidad de enfrentar lo colectivo es mucho más inmediata, mientras que nosotros que estamos en esa cuestión individualista y que cada cual mata su toro y que la cosa es solito y toda esa cuestión, nos cuesta primero tomar conciencia del problema y luego, mucho más grave, tomar acciones concretas para encontrar soluciones comunes, ¿no? Entonces, siempre en otras partes donde no funciona la comunidad, la respuesta es mucho más lenta, ¿no? Pero no quiere decir Obviamente. que no van a ser impactados, ¿no? Porque al final el impuesto, el impacto directo es sobre el caso de los transportistas que mencionabas, pero luego tienes toda la cadena de costos, toda la matriz de insumo producto que opera en este aumento de los precios y encima la especulación. De acuerdo, pero mira, Pedro, ¿qué sucede? Que la popularidad del alcalde de Guayaquil, del alcalde de Quito y del alcalde de Cuenca ha subido 5% porque los tres dijeron no vamos a subir el transporte, ese es el problema del gobierno. Entonces, claro, ellos pensaron en su popularidad. Pero ¿qué va a suceder en 4 meses? ¿Qué va a suceder el próximo año? Cuando ya se acaben los bonos, que no creo que le den por más de 4 meses, y se acaben los bonos y los transportistas tengan que ir a tocar la puerta a los alcaldes y decirles, señores, hay que subir el pasaje. Claro, están siendo generosos con plata ajena, ¿no? Bueno, estaba diciendo antes de la interrupción técnica que es una trampa. Jugando con la plata ajena, el gobierno está, igual que durante la campaña electoral, ¿no es cierto?, haciendo demagogia con una cuestión temporal para engatusar a la gente, y luego que las consecuencias las chupen otros, y en este caso, de manera muy particular, sus, entre comillas, enemigos políticos, que son los alcaldes de las principales ciudades del país. El problema es que esto está llevando al país a una situación de no solamente polarización,
sino de conflictividad muy alta. De acuerdo. A ver, lo que pasa es que los alcaldes no van a poder aguantar en más de 3 o 4 meses la subida del transporte. Cuando ya no haya bono para los transportistas, los alcaldes van a tener que subir el transporte 15 o 20 centavos y eso va a afectar a todo el pueblo, guayaquileño, quiteño, manabita, a todo el pueblo nos va a afectar. Y entonces ahí es donde se va a empezar a sentir realmente el calor acá en la tierra cálida, donde no pasa nada. Se van a calentar las calles recién en enero, en febrero. Mientras tanto, el gobierno va a pasar su periodo de consulta con unos alcaldes pasivos que no calientan las calles porque no suben el transporte. Si yo fuera alcalde, mira, si yo fuera alcalde, yo me sacrifico y yo subo el transporte. Porque me parece injusto que este gobierno se la lleve fácil en la consulta, sin que haya un costo político acá en la ciudad, en el pueblo ecuatoriano, el pueblo guayaquileño. Yo hablaría con los transportistas y haría una subida moderada del transporte, porque eso se va a tener que dar en algún momento. Entonces, por ahora tenemos dos países, el país que está luchando, que es el país de los indígenas, y el país que está tranquilo, que es Guayaquil, que es parte de Quito, no todo, porque ya tengo entendido que los estudiantes de la Universidad Central y gran parte del quiteño, que es más luchador, el quiteño es más valiente que el guayaquileño, más luchador, lo está haciendo, pero acá en Guayaquil estamos viviendo una paz falsa, porque esta paz se va a acabar el día que suban los transportes. Ahora, mira, tú pones muy correctamente, ¿no es cierto?, esta medida supuestamente técnica en el contexto adecuado, que es el cronograma, la agenda política del presidente de la República, el cronograma de su perpetuación en el poder, a través de una serie de manipulaciones de la gente, que empieza con el tema de la votación sobre la constituyente. Cuéntanos más o menos cómo entiendes vos que sería el cronograma del equipo de las eminencias gris que vienen desde Washington, para no decir también desde Israel, para asesorarle a Noboa y permitir que nuevamente se presente a elecciones, ya no en el 2029, sino en el 2027 probablemente, y nuevamente aparezca como que este es el primer mandato, con lo cual tendría, ¿no es cierto?, una posibilidad de un segundo mandato en el 2031 y una cuestión así, o sea que tendríamos Noboa hasta el 2050 a este ritmo. Cuéntanos, ¿cuál sería el escenario que ellos están trabajando y por qué le importa al país un bledo, ¿no es cierto? Porque él ya tiene asegurado, va a tenernos entretenidos con una serie de escándalos, primero con la constituyente, después durante la constituyente va a ser todo un problema, va a haber todos los días de escándalos, problemas, cosas que la gente ni se va a preocupar del tema de los pasajes y el país yéndose al diablo. Cuéntanos. El modelo es perennizarlo en el poder siguiendo copia del modelo de Alianza País cuando Rafael Correa hizo la constituyente y luego volvió a hacer elección. Algo parecido a eso quieren hacer. Pero además de eso, están pensando en destruir a la oposición a través de la pregunta 1 del referéndum, la pregunta 2 del referéndum, que dice que hay que quitarle de alguna manera, pide la referéndum para quitarle los fondos a los partidos políticos. Esto es intencional. Bueno, solamente quedarían en pie los partidos financiados por el narcos. Obviamente que el pueblo tiene que abrir los ojos. Como dijo el señor Chamba. ¿Qué dijo el señor Chamba? Yo tengo las palabras aquí en la mente, hoy. Para hacer política hay que tener plata. Entonces, si el referéndum gana esa pregunta, vamos a ir, si es que también gana el sí para la Asamblea Constituyente, iríamos a una Asamblea Constituyente en el cual toda la plata del mundo la tiene Noboa y los narcos, y los candidatos de los partidos políticos serán los que pongan los narcos. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Partidos políticos que son pequeños, que van a quedar empobrecidos
porque no van a recibir dinero del Consejo Nacional Electoral, van a entregarle las candidaturas a la gente que tiene más dinero. O sus candidatos estarán al mejor postor, ¿no es cierto?, para votar por lo que a los narcos les hace falta. Que ya les hace falta muy poco, ¿ah? Con toda la desregulación financiera, con todas las leyes hechas desde la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, luego la Ley de Supuesto Defensa de la Dolarización del 2021, en realidad los narcos tienen la normativa perfecta, ¿no? Y si a eso le sumas el hecho de que han eliminado a Albania como una guarida fiscal, han eliminado a Panamá como una guarida fiscal, han eliminado, no mueven un dedo para poner escáneres en los puertos pueden hacer lo que les da la gana, manejados por unas pocas familias que reinciden una y otra vez en el tema de los envíos de, por ejemplo, de containers de banano contaminados con cocaína. La última vez, no sé si te enteraste del tema de Rusia, es una cuestión enorme. Definitivamente. Nosotros estamos quedando a Paraguay, hacer un Paraguay o hacer un Birmania o Nicaragua, un país en manos de una familia en acuerdo con los narcos. Eso es lo que estamos destinados a hacer si sigue la cosa como está. Entonces hay que advertir que de darse esta situación, en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, las compras de conciencia serían del pan de cada día. Porque se pone un límite de 2/3 para aprobar una reforma a la Constitución. Y para llegar a esos 2/3, el señor presidente de la República, de alguna manera, va a tener que comprar 15 o 20 asambleístas. Por eso bajan la cantidad para que les salga más barato, porque si eran 100 y tanto. Además de todo, es tacaño, ¿no? Claro. Baja la cantidad de asambleístas para que pueda comprar menos conciencia. Claro, para que salga más barato. Entonces, un descuento. Claro, claro, porque los 2/3 de ahora 80... Mira, fíjate, a estos narcos les resulta facilito el comprar conciencias, porque con un embarque de estos de cocaína metida en los containers de banano, tienen más que suficiente para comprar varias asambleas juntas, ¿no? Claro, un solo embarque le pagan a todos. Entonces lo que va a suceder es que vamos a tener una asamblea de una gente que va a ser alzamano y que cada día van a estar sumando. Suponte que el partido de gobierno llega con 30, al tercer día de la asamblea ya va a tener 35, al cuarto día va a tener 40, y los 2/3 serían 160 sobre 3, que serían 53. Entonces llegará a 53 en algún momento y empezarán a aprobar y aprobar y aprobar. Y todas estas leyes, como estas dos últimas leyes, por ejemplo, Ley de Solidaridad Nacional y Ley de Integridad Pública, que le acaba de declarar inconstitucional la Corte Constitucional, más el problema del pago por hora, más todo lo que ellos quieren hacer, supongamos que en el referéndum no gane la cesión de territorio, ¿qué es lo que van a hacer? Van a meter todas estas reformas como reformas constitucionales, leyes disfrazadas de reformas constitucionales, y tendremos una asamblea en donde nosotros estaremos observando y ellos aprobando lo que le da la gana para que este país se convierta, insisto, en un Paraguay, en un Nicaragua, en un Birmania. Con sus diferencias como para discutir. Pongámonos un poquito con estos elementos que estás planteando vos. Yo te pondría un signo de interrogación. Vos pones en ese cronograma que el ataque a los partidos políticos del vaciamiento de la democracia se va a perpetrar después de la consulta. Yo te diría, ya el golpe a la democracia que se ha dado con el fraude electoral anterior y que está siendo completado ahora, que están eliminando la posibilidad, por ejemplo, que la Revolución Ciudadana, que es un partido político de los más importantes de la oposición, pueda participar, por ejemplo, en la campaña por el no. Bueno, a mí me prohibieron que yo haga encuestas, acuérdate. Claro. A mí me prohibieron hacer encuestas en la campaña pasada. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente dinero para financiarla. O sea que si me financiaba Novoa, ahí sí hubiera podido hacer encuestas.
Pero como no tuve un financista fuerte, entonces no, él no puede hacer encuestas porque no tiene dinero para financiarla, dijo Enrique Pita en el Consejo Electoral. Sí, 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 dijo Diana Tamaín. Aprobado, dijo Cabrera. Claro, Entonces, y se te financia a Don Corleone, ahí sí no hay ningún problema, pues, ¿no? claro, obviamente, pues, si me financia Don Corleone, no tengo problema. Entonces ahora empiezan a romper a los partidos políticos. ¿A cuál es el número uno? A la posición más fuerte, que es Revolución Ciudadana. Llegaremos a una elección. Según las estadísticas, los datos que tengo hasta el día de hoy, la pregunta uno del referéndum sobre la cesión de territorio está en 50% el sí y 50% el no. En estos momentos está en empate técnico. La pregunta 2 del referéndum sobre no financiar a los partidos políticos está en 58% el sí y 42% el no. Y la consulta popular, que es si vamos a asamblea o no vamos a asamblea constituyente, está al revés. Está 42% el sí y 58% el no. Pero yo ya me imagino unos muñecos de cartón que salgan Novoa, sí, 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 con los dedos así, y Lavinia salga así, y entonces una campaña a favor del sí, que busque la emoción de la gente, y una revolución ciudadana que no puede hacer campaña. Claro, y eso, la prohibición a la campaña por el no en los hechos, pues. Claro, me friccioné de nuevo. No, no, está muy bien, sigue nomás, está muy bien, Ya. sigue la grabación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita no queda otra cosa que apoyar a esos partidos políticos que sí los han calificado. Decirle, bueno, señores, a ver, vamos a apoyarlo a usted en su campaña. Porque los partidos políticos que ha calificado, que son de minoría, están ellos unos por el no, otros por el sí. Por ejemplo, Creo está por el sí y por el no, dependiendo de la pregunta. Hay otros que están no, 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 o todo no. Y el gobierno está sí, sí, todo sí. Entonces, obviamente, por ejemplo, Sociedad Patriótica está sí por la consulta, no por la disminución del presupuesto, claro, porque eso le va a doler a don Lucio el bolsillo. Entonces, obviamente, Lucio va a estar por el no en la segunda pregunta del referendo. Pero es importante que en estos debates que vamos a tener hasta el momento de la elección, expliquemos bien al pueblo en qué consiste cada pregunta. Porque, claro, unos van a decir todo no, otros van a decir todo sí, pero expliquémosle bien los efectos de cada pregunta. Los efectos. Yo, por ejemplo, yo soy partidario de una asamblea constituyente, pero voy a votar no. ¿Por qué? Porque yo sé que en la asamblea constituyente el señor Noboa va a comprar la conciencia. Y además porque Como la ha comprado. nada garantiza que no vuelva a repetirse un fraude, es decir, no se ha clarificado Nada garantiza. lo que pasó. El empate técnico lo van a definir en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la diferencia tiene que ser fuerte con el no, a favor del no. ¿Qué ha pasado en la Asamblea Nacional? Fíjate tú, qué cosa más extraña. Yo nunca se me ocurrió que la mayoría de las leyes que ha aprobado ADN ha sido con el voto de los traidores de Revolución Ciudadana. Los votos de Revolución Ciudadana. Y de Pachacutic también. Bueno, digamos que si son 77 y le quitan los 6 traidores de Revolución Ciudadana, ya no tienes mayoría. Claro. Ya no, metamos la Pachacútec también, porque también hay traidores de Pachacútec. Pero digamos que es la asamblea de los traidores. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es, Pedro? ¿Qué van a hacer los partidos políticos para seleccionar gente que no sea traidora? Claro. Claro, en eso ya la Revolución Ciudadana debería haber hecho escuela, ¿no? Y no aprenden, es una y otra vez. Yo digo, ¿dónde van a buscar
esa gente honesta, inteligente, capaz, leal, que vaya por una asamblea constituyente que realmente sea lo mejor para el país. Porque ya vimos en la asamblea que los que fueron, 6 traidores, 6 traidores, viene a ser más o menos digamos que el 18% de los legisladores electos, o un 15%, digámoslo así, 15%. A Jesucristo lo traicionaron de 12, lo traicionó uno. Ahora mira, pero ya RC5 ha batido los récords. Ubiquémonos, me parece muy bien el ubicar, porque en en el gobierno de Febres Cordero, la editorial El Conejo, de la que era parte Javier Lazo, entre otras personas, y sacó una portada muy interesante en la que aparecía Febres Cordero con una versión retocada de la banda presidencial que decía, en lugar de mi poder en la Constitución, decía mi poder en la oposición. Y entonces, ¿Cuánta falta que hace Pedro Cordero? bueno, y entonces aquí tendríamos una cuestión interesante porque habría que ubicarse, ¿no es cierto?, en términos de cómo, con esta reducción de números, como estabas planteando vos hace un momentito, esta capacidad de y respetar la voluntad popular, porque en última instancia hay una responsabilidad concreta de los partidos que se dejan, los gringos tienen ese dicho, ¿no? Engáñame una vez, es tu culpa, engáñame 2 veces, ya es mi culpa, ¿no? Entonces acá Claro. partidos que se dejan engañar una y otra vez, no cabe duda que hay una responsabilidad, pero es obvio que lo que está generándose es un proceso de vaciamiento de la democracia, porque la convicción que hay a nivel popular es que no importa por quién votes, ¿no es cierto?, a la final, a pesar de que puedan haber propuestas distintas, a la final compran a los asambleístas y vuelcan la voluntad popular. Entonces hay que ubicarse en este nuevo momento del proceso democrático ecuatoriano en el que ha habido un vaciamiento de la democracia y no es casual que en Latinbarómetros, no sé si vos sigues a Latinbarómetros, el Ecuador es de los países de América Latina que tiene el porcentaje más alto de desprestigio de la democracia y de más alta predisposición de la población, sobre todo los jóvenes, hacia resolver las cosas por dictadura. De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, como complemento a lo que tú has dicho, que falta que hace un Febres Cordero o un Jaime Nebot en Guayaquil, porque Guayaquil está pagado. Y bueno, en algún momento Febres Cordero, acuérdate cuando hubo el problema de la crisis de la deuda, llenó la 9 de octubre. Con todos sus defectos, digamos, como un presidente de derecha, o como un alcalde de derecha, o como se lo quiera ver, pero era un líder que movía gente. ¿Qué falta que nos hacen los líderes? Porque el único líder que había aquí en el Ecuador está en Bélgica. ¿No está en el Ecuador? Ahora mira, Y el señor Novoa de líder no tiene nada. con esto ¿Ah? me obligas a avanzar una pregunta que me mordí la lengua en tu primera intervención cuando decías que la gente todavía no se entera, todavía no escarmienta lo que es meterse con la derecha. Y ahora me das el pretexto para retomar ese punto, porque yo creo que la derecha que expresan, que en su momento expresó Lazo, pero que ahora de manera mucho más descarada lo plantea Novoa, es muy distinta de la derecha de Nebot y de Febres Cordero. Cuéntame, tú que conoces no solamente la expresión política, el juego de la representación, sino que conoces los trasfondos del movimiento real de la economía, del movimiento de los clanes empresariales, sobre todo en Guayaquil, en su relación, en su disputa con Quito, en su disputa con Cuenca, en su relación además transnacional. Cuéntame, ¿por qué, cómo caracterizarías la diferencia entre esa derecha del liderazgo de Febres Cordero y hasta de Nebot, que está en decadencia, con la nueva derecha que intentó, ¿no es cierto?, estos poderes dictatoriales con Lazo y que ahora está triunfando, parecería, con Novoa? El primer factor es el factor ideológico. La derecha de Febres Cordero y de Durán Ballén
fue una derecha ideológica. El debate ideológico estaba presente, estaba como contraposición la izquierda democrática con la izquierda de centro, digámoslo así. El Partido Socialista estaba activado políticamente, funcionaba muy bien en esa época y era una derecha ideológica. Yo me acuerdo como asesor de Nebot en la asamblea que los debates eran más de contenido ideológico que de contenido de intereses económicos. Hoy en día hay que ser honesto en decirlo, tanto Lazo, desde Moreno, Lazo, y ahora Daniel Noboa, todo es intereses creados y poder económico. Ya no hay componente ideológico. Creo destruyó toda la ideología de derecha. Y Noboa ni siquiera podemos decir que es un neoliberal, como lo dije al comienzo. Noboa, al ser antidemocrático, no es un buen neoliberal, porque él es un dictador. Entonces él quiere imponer todo para beneficio de su negocio, de su empresa, de su familia, de su poder económico, no en función de una libertad económica que haga crecer a todo el país. Entonces él realmente, la derecha de hoy es una derecha supraempresarial, porque Daniel Noboa ha logrado lo que ningún presidente de derecha lo pudo hacer: unir a toda la oligarquía. Noboa hizo lo que su padre nunca pudo hacer. ¿Cuál fue el enemigo número uno de su padre? Que le impidió ser presidente, que le hicieron fraude. La oligarquía. Entonces Noboa ha unido a toda la oligarquía. Una solamente ejemplo, Carlos Vera. Carlos Vera era el crítico número uno de Álvaro Noboa. Y hoy el amante silencioso número uno de Daniel Noboa. Entonces eso te demuestra que Daniel Noboa ha hecho con el poder económico lo que otros no han podido con la ideología. A él no le importa la ideología, yo te compro y punto. Ahora mira, este es un proceso muy interesante porque en última instancia es el cuento del burro flautista, ¿no? Es decir, si no hubiera habido el asesinato de Villavicencio y Otto Sonnenholzer no hubiese tenido los tropezones para poder capitalizar de toda esa manipulación, todo ese odio sintético que quiso promoverse en las redes sociales acusando a Correa de que había asesinado a Villavicencio, de ninguna manera hubiera podido ser electo Noboa, ¿no? Noboa, si ganaba, si tenía en esas elecciones un 8%, ya hubiera sido un triunfo, porque le permitía consolidarse como el representante de las empresas de su padre y como el posible unificador de todo el clan Noboa, siendo como estaba apoyado por su tía en contra de su padre. Entonces, hasta ahí podía haber llegado, podía haber ocupado un papel muy importante en la superación de la crisis de representación de la oligarquía guayaquileña, pero hasta ahí quedaba la cosa. Habían cuadros como el propio Otto Sonnenholzer, mucho más articulado, mucho más tecnocrático, digamos, en su capacidad de poder responder de manera más abstracta, más universal a las distintas fracciones de la oligarquía guayaquileña, y que además, ¿no es cierto?, no tenía el peso, como vos mencionabas, de no solamente del padre, sino del propio abuelo, ¿no? Que el abuelo, siendo como era capo di capi, ¿no es cierto?, tenía muchísimas enemistades también, ¿no? Inclusive entre la gente que le servía. No por nada el difunto Jaime Roldós decía insolente recadero de la oligarquía. Recadero de la oligarquía. Así es. Entonces yo creo que es muy importante esto que estás vos mencionando, porque ¿cómo logra él? Bueno, en primer lugar se ubica que hay un problema de la oligarquía guayaquileña, de la oligarquía del país, que tiene una crisis de representación. Entonces, Noboa como llega caído del cielo, primera cosa. Segunda cosa, ¿en qué momento se limaron esas asperezas? ¿En qué momento fueron solamente celos personales los que tuvieron con respecto a Alvarito, o es que vos ubicas que ya la forma, el peso específico que tenía el poder monopólico de los Noboa, ahorita ya es tan abrumador que ya ni siquiera nadie se está dispuesto a presentar resistencia? ¿Cómo entiendes vos el ascenso fulgurante, no en términos ya de lo político que estábamos conversando hace un ratito, sino en términos de su representación oligárquica empresarial por parte de un joven Daniel Noboa que ni siquiera estaba previsto que gane?
es que es primera vez que hay un multimillonario en el poder que propone que todos los demás también sean multimillonarios. O sea, él, ¿cuál es el discurso con los demás empresarios? Usted tiene que ser como yo. Si el país no lo podemos repartir entre 20, 30, 40. Y ese discurso está en todo San Borondón. Ahora ya el empresario de San Borondón ya empieza a querer ser también un multimillonario. Entonces nos estamos convirtiendo en un país, sobre todo en una cuna cuya nacimiento es San Borondón, en una cuna de un país de empresarios millonarios en el poder. Entonces, en la época del Otto Sonnenholder era un recadero de la oligarquía. Y él es el yerno de mi primo Santiago Salén, que es el dueño de Santa Priscila, y él es el recadero de muchos otros grandes empresarios. Él sí es un recadero de la oligarquía. Pero Noboa no es recadero de nadie, Noboa es la oligarquía. Entonces, Noboa le ha hecho sentir a todos estos grandes empresarios, camaroneros, bananeros, traficantes, que están apoltronados en San Borondón y en otras partes del país, le ha hecho sentir que este es un país que se lo pueden repartir entre 15 o 20 familias. Está haciendo el país una pirámide totalmente vertical. Si era así, ahora la está haciendo así, y el sueño es hacerla lo más vertical posible. La ley del come solito. Y entonces, claro, ¿y en qué quedaremos los demás? En empleados de ellos. Quedaremos como empleados de ellos. Mira tú el problema de la posta. Si la gente no le ha dado la importancia que tiene lo de la posta, entonces no estamos viendo las señales. A ver, desmenuza ese tema, que yo creo que es muy importante, y sé muy didáctico, por favor. Yo me pregunto, yo hubiera querido tener la capacidad de comunicación de la posta, o sea, de señor... Boscán. Del señor, ¿cómo se llama? Boscán. El señor venezolano. Anderson Boscán. Anderson Boscán. Anderson. Yo hubiera querido tener la capacidad de comunicación de Anderson. O la labia del otro, del gordito. De Vivanco. De Vivanco. Yo hubiera querido tener esa capacidad de labia, esa capacidad de comunicación. Llegan y desarrollan, por su esfuerzo, un medio digital que se hace muy conocido. Llega a ser el segundo, el tercer medio más importante en el Ecuador como medio digital. Y interesante, porque yo siempre lo veía, y lo veía a veces a favor del gobierno, a veces en contra del gobierno, a veces por la justicia, a veces un poco sesgado, pero digamos que se movían en aguas turbias y turbulentas. Claro, que con un costo personal muy grande. Pero luego de años que tú logras hacer un proyecto de esa naturaleza, ¿lo vendes por $1 millón? ¿Tú lo vendes por $1 millón? La pregunta es, yo no lo vendería por $1 millón. La respuesta, digamos. Yo no creo que nadie lo vendería por $1 millón. Esa venta tiene que haber sido mucho más alta, pero está declarada $1 millón. Pero, ¿qué dice eso? Lo que está diciendo es lo que yo estoy diciendo, que todos terminaremos siendo empleados de ellos. ¿Qué dijo Pocho Hart de Radio Centro? La frecuencia es la misma, los comunicadores somos los mismos. Y yo le respondo, pero la conciencia no. Y el amo es otro. La conciencia no es la misma. O sea, antes eras empleado de Benedetti, ahora eres empleado de Noboa. Esa es la diferencia. Entonces, terminaremos todos en este país como Birmania, como Nicaragua o como Paraguay, en que 5, 8, 10 familias son los jefes y los demás somos todos sus empleados, y una democracia totalmente fallida. Bueno, si ese es nuestro destino, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo en 10 años más estaré allá al lado de San Pedro, seguramente.
Ahí nos ponemos Eh, juntos, Omar, a jalar las patas de algunos desgraciados. Puta. Yo sí me voy yo por tengo toda algo la que tú no eternidad. tienes. Yo prometo, por toda la eternidad, si es que eso sucede, voy a dedicarme a jalar las patas de los que sabemos. Atentos. Dale, yo también. Yo tengo una ventaja que tú no tienes, que el arcángel Malik, que es mi primo, es el arcángel que cuida las puertas del infierno para que no se salgan los malos. Bueno, pero en cambio, San Pedro, que también es pariente mío, es el que tiene las puertas del cielito. Bueno, ahí entre los dos tenemos que hacer Sí. influencia, Ahí con San conversamos, Pedro y ahí con Malí. conversamos en interno, ahí conversamos en interno. Pero mira, tú planteas un tema muy, muy importante y que creo que la academia no lo ha discutido. Acuérdate, la academia de hace 40 y tantos años trabajaba estos temas y luego se ha olvidado por completo. Tú estás planteando un tema muy trascendente que tiene que ver con la estructuración del poder en el Ecuador, con la estructuración del bloque de poder, con la configuración de la oligarquía y con los mecanismos de representación de la oligarquía. Tienes una gran cantidad de muchachos politólogos muy noveleros, con un lenguaje muy sofisticado, muy a la moda y toda esa situación, pero este tipo de cosas mmm, les resbala, no la huelen siquiera. A ver, yo creo que Claro, sí. aquí estás dando verdaderamente en el blanco del problema del país. Porque esto no puede suceder sin consecuencias. Es decir, tú cuando hablas de que la pirámide que era así se va volviendo cada vez más estrecha, estás planteando de que importantes comensales al banquete del poder, al bloque de poder, van a quedarse sin pan ni pedazo. O a mejor de los casos, van a pasar de ser invitados, de ser protagonistas del banquete, a ser sirvientes del banquete, hacer los Así es. meseros que le van a pasar, ¿no es cierto?, el vino, los palatillos a gente como Novoa y los dos o tres que queden ahí sentados en la mesa. Esto, esto no suele suceder, esto no suele suceder sin bronca, esto no suele suceder sin el derecho al pataleo. ¿Cómo crees vos que va a darse este proceso? ¿Por qué sucede? Porque estamos hablando de las más familias. ¿Por qué esto puede el hijo y no pudo Alvarito? Empecemos por ahí, así de concreto. Porque Alvarito siempre fue rival del resto de las oligarquías. Siempre compitió con ellos, siempre los vio como rivales. Y este muchacho no tiene sentimientos. Él es un tipo muy frío, muy calculador. Para él el fin justifica los medios. Y él no ve al resto de la oligarquía como un rival. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, porque yo he sido amigo de Alvarito desde chico y amigo de todos los millonarios de Guayaquil desde pequeño. Amigo de los Isaías, amigo de los Marcos, amigo de todos, de los Novoa, de todos. Y yo veía que entre ellos competían y siempre han competido el que tiene más plata. Competían Filambanco contra Banco Continental, contra el otro banco, etcétera. Competían entre ellos. Había competencia. Hoy ya no hay competencia. Hoy hay acuerdos. Tú no lo ves competir en nada. O las tasas de interés están bajando por competencia. No. Hay exceso de dinero circulando y las tasas de interés siguen ahí. Los mismos mercados. Mira tú cómo crece Tuti. ¿Y tú crees que a Supermaxi le han pisado los callos? No. Simplemente, señores, lleguemos a un acuerdo, repartámonos los mercados. Tuti crece en sectores donde no llega ni Supermaxi ni mi comisariato. Igual tía crece en sectores más rurales donde no llegan, o sea, más marginados. Ellos se sientan, aquí hay colusión económica, tú que manejaste la superintendencia de poder de mercado, aquí hay colusión de parte de todos los productores de todos los servicios, a nivel de puertos. Bananera Novoa debió todos sus embarques a Pozorga. Todos sus embarques los mandó a Pozorga. Ahora quieren, como sea, que el aeropuerto sea en Daular, porque está más cerca de Pozorga. Cuando Taura es mucho mejor ubicación.
pero ese es el problema de otro tema. Pero se están consolidando los poderes económicos, la tía en Pozorja, en el puerto, las embarcaciones de Pozorja, las tierras alrededores, las grandes industrias camaroneras siguen comprando a las más chicas, hay una compra agresiva de las pequeñas camaroneras, de las pequeñas empacadoras. Acá no se ve, pero yo que estoy con mis amigos viéndolo, me doy cuenta de la compra agresiva de los pequeños por parte de los grandes. Entonces, esta es una economía que se está monopolizando, pero no solamente monopolizando en el sentido económico, sino también en el sentido político. Es necesario, ¿ah? Fíjate, esto que estás mencionando es una ley. Justamente mencionabas, cuando hablamos de Somoza, en la Nicaragua de Somoza, ¿no es cierto? Esa concentración del poder económico necesita de una concentración del poder político y de un ejercicio Exacto. de la violencia no solamente en contra de los trabajadores, en contra de los movimientos sociales, en contra de la oposición, que se vuelve inmisericordia, sino también en contra de sus colegas oligarcas. Por eso es que, ¿no es cierto?, en De algunos acuerdo. casos, es el caso de Trujillo en República Dominicana, es el caso de Batista, con diferencias, ¿no?, de Stroessner, y en algunos casos, el caso de Stroessner en Paraguay, el caso de Trujillo en República Dominicana, esto requería ciertas señales muy claras de sumisión que incluían la humillación sexual, el tema del derecho de pernada. Acuérdate que por eso lo terminan matando a Trujillo, ¿no? Lo Claro, termina matando la CIA, pero a claro. partir de lo que pasó, inclusive hay una película de las tres chicas de las familias, de, entre comillas, bien, ¿no es cierto?, que fueron ofendidas como parte, ¿no es cierto?, de esto que ahora también encontramos en Noboa, clarísimo, ¿no? Tiene que darse fama de que él es bien malo. Cuidadito me tengan a mí como enemigo. ¿A quiénes les está diciendo eso? Eso le está diciendo a los indígenas, eso está diciendo a los correístas, no, eso le está diciendo a sus propios colegas que le pueden ganar una licitación pública o que pueden en el momento del reparto de los fondos del IES, de las petroleras, de las eléctricas, del Banco del Pacífico, pueden decir, dame un poquito más, ¿no? Que ya pasó con Santiago Cuesta Caputi, acuérdate en el gobierno de Moreno, ya pasó con Lazo, justamente las filtraciones de la posta se debían a una redistribución del reparto ya pactado, y ahora, ¿no es cierto?, cada vez que quieren avanzar en un reparto así, se les chispotea. Fue clarito el caso de Sacha, ¿no es cierto?, y ahora están a la que cae con la cuestión de los fondos pensionales. Entonces yo creo que esto que estás vos mencionando es muy importante. Ahora, mira, en el pasado yo no he sido amigo, no tengo relaciones familiares de ese tipo, pero he estado investigando también desde muy muchacho la constitución de estos procesos monopólicos, mucho antes de estar en la superintendencia. Y he tenido acceso a conversaciones personales con gentes de esas familias y me han contado del clima de temor generalizado, cosa que uno no se entera. Entre las grandes empresas, estamos hablando de familias con importantes, con una presencia importante, no solamente en la política local, sino en la política nacional y hasta con contactos transnacionales, con empresas en Miami, en España, en México, en Colombia, en Perú, y que tienen miedo de la retaliación por parte de los bancos y por parte de los sectores de oligárquicos superiores, digamos. Ahora, tú nos dices, ha habido un cambio en esa estructuración. Yo sí creo que sería un aporte valiosísimo el ir entendiendo por qué no pudo hacerlo, porque igual te podría decir, ahorita también están qué sé yo, con Aquiles Álvarez, parte del problema es ese, pues, ¿no? Que están diciendo cuál la tiene más larga, digo, la cuenta bancaria, ¿no es cierto? Es de eso lo que están peleando en definitiva. Sí, 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 sí. Con Topic también es el Eh, asunto de decirle, cuidadito, ¿no? Si te metes a político, yo te quito el cable submarino. Con el tema sí, el ordeño, acuérdate de la licitación con de las personas privadas, con la libertad de la familia de la ex esposa, ¿no? Con el tema de los seguros y la cuestión de Petroecuador. Entonces, yo lo que veo es que no es un problema solamente de acuerdo, sino que es el garrote que ya está aplicando y cuidado con que alguien le levante a ver, y no me estoy refiriendo a un tema de la oposición, sino que me estoy refiriendo a otros sectores empresariales. Cuéntanos un poquito cómo entiendes vos la diferencia entre lo que sería, yo te pondría inclusive más pesada la carga, lo que sería Luis Noboa Naranjo, lo que sería Álvaro Noboa Pontón y lo que es ahora Daniel Noboa Sin.
A ver, bien claro, Novoa tiene el garrote y tiene la zanahoria, no solo el garrote. Él les está repartiendo un poquito de zanahoria a cada uno, pero donde se acerca mucho le pega con el garrote. Entonces, por eso que yo decía que la pirámide se está haciendo totalmente vertical y los que están aquí ahora van a terminar acá abajo. Y esto va a ser tan vertical que van a tener que sumirse, perdón, Someterse, eh, a someterse. la palabra someterse. Van a tener que someterse porque si no van a perder, van a ser grandes perdedores. Yo veo un Aquiles que de algún momento va a tener que someterse, porque desde el punto de vista jurídico no sé cuándo le vaya a reventar el tema, pero ojalá que no sea así, ojalá que Aquiles logre luchar lo máximo posible. Por otro lado, Topic se sometió. Topic se sometió. No es que tú de la noche a la mañana viene y dices, bueno, sucede que el exit poll que yo hice estaban mal las ponderaciones y he revisado las ponderaciones y ahora es este el resultado. Eso tú sabes como matemático y econometrista, que eso no es así. Entonces, aquí, aquí lo que está sucediendo es que Novoa está ganando esa pelea en las oligarquías. Y por otro lado, está manteniendo una pelea con los que no son oligarcas, eso sí que no lo son, que son los indígenas. Y los indígenas son comunidades. ¿Quién gana? Bueno, yo quisiera que ganen los indígenas, te lo juro. Yo sinceramente prefiero afiliarme a una comunidad indígena que estar sometido por este señor. O que mi hijo, mis nietos y todos mis descendientes estén sometidos en el futuro por este señor, por la familia de este señor. ¿No? En todo caso, ahí está el asunto, Pedro. Mientras más conciencia hagamos en la ciudadanía, mejor va a salir el resultado final. Ahora, mira, tú estás replanteando, redirigiendo el tema hacia lo que los sociólogos llaman las clases subalternas, ¿no? Los sectores subalternos. Y esto, claro, ya marca otro tipo de diferencias. Una es la forma de pelearse con otros sectores empresariales y otra, que ya implica cuestiones hasta existenciales, es el planteamiento con la resistencia popular, o sea, cómo la oligarquía enfrenta la rebelión de la gente, que no son solamente los sectores indígenas, no, eventualmente sectores montubios, por ejemplo, que ahora están callados, eventualmente van a tener que decir algo, porque ellos también han sido víctimas, por ejemplo, de que la víspera de la cosecha de arroz se aprueba la importación de arroz, con lo cual se les tumban los precios. Entonces, y que además está todo el problema de que la estructura de costos se vuelve cada vez más prohibitiva, que el acceso al crédito es cada vez más fregado y que las condiciones en las que están trabajando importantes segmentos, vos como agricultor conoces en carne propia, se vuelven cada vez más difíciles, más difíciles. Entonces, mira, de lo que estamos hablando es de un potencial, ¿no es cierto?, realmente explosivo en el campo de la relación oligarquía-pueblo. Es decir, hay una situación, es un terreno minado. En el caso de Luis Noboa Naranjo, era un hombre muy sabio y él tenía pues gentes como Febres Cordero, pero también no tenía ningún problema en eventualmente también pactar cuando las cosas se ponían muy calientes, no tenía ningún problema en pactar con un Rodrigo Borja para que tranquilice el ambiente, justamente porque veía, ¿no es cierto?, que el ascenso de la resistencia popular se convertía en un peligro estratégico para sus negocios. Pero ahora están quitando, Noboa Sin está quitando todas esas mediaciones, está quitando toda esa riqueza, digamos, del juego de lo político, de la autonomía de lo político, y está de manera desnuda, de manera descarnada, como bien dices, ya no hay los recaderos, sino que directamente la oligarquía está haciéndose cargo del negocio y de su propaganda. Yo le veo bien peligroso. Mira, te voy a poner un ejemplo de vida. Un día yo recorrí con Alvarito el malecón de Salinas. Y Alvarito me dijo, ya vas a ver cómo todo el mundo me ama. Ya le dije yo, íbamos caminando juntos. Y Daniel iba ahí cogido de la mano, con los guardaespaldas y con todo. Y empezó Alvarito a sacar billetes y regalarlo a la gente. Este chico se crió junto a un padre que regalaba billetes, colchones
y plata a todo el mundo. Y él, cuando le sacan los montubios, que tú dices, los montubios, y empieza a regalar bonos y papeles y plata y más bonos y más papeles, como ya lo está haciendo, Claro, porque que ya lo llegó está como plata ajena, haciendo. ¿no? Lo que ya conversamos, ¿sí? La diferencia entre el montubio y el indígena es esa. El montubio te coge la plata, el indígena es más rebelde. Porque, ¿por qué? Vuelvo a lo inicial, el principio de la comunidad. Si hay algo muy sagrado que tienen los indígenas y que hay que cuidarlo, cultivarlo y conservarlo, es el principio de ser comunitarios, porque eso no existe en la costa. Fíjate tú que no existe tanto en la costa que cada vez que los montuyos se reúnen a elegir un presidente montuyo hay 20 candidatos y no se ponen de acuerdo nunca. Acá tú te cansas de ver, mira, te presento al presidente de los montubios del Ecuador, pero ayer conocí a otro presidente de los montubios, siempre este es el que vale. Luego a la semana, mira, te presento el presidente de los montubios, el director de los montubios, pero yo acabo de conocer a dos. No, pero este es el que vale. ¿Por qué? Porque se van con el mejor postor. Con el perdón de los montubios, yo hice un estudio pedido por los montubios, yo hice un estudio con la metodología de la CEPAL, de árbol de problemas, de relaciones causa y efecto y análisis involucrado sobre la problemática montubia del Ecuador, y yo sí la conozco bien, la conozco muy bien, porque he hecho un estudio intensivo, científico, que no lo he publicado, nunca lo publiqué, porque yo cogí el estudio y se lo regalé a los montubios, cosa que no debía haber hecho, debía haberla publicado yo en un journal. Y conozco eso, el montubio, no, mientras tú le regales, él va a estar contento. Y eso lo hacía Álvaro. Y eso Daniel lo conoce de memoria y lo va a seguir haciendo. Ahora, mira, esto es lo que se conoce en ciencias sociales, ¿no es cierto? En el límite, al menos, como la involución de la gestión de lo político hacia formas patrimoniales, es decir, en la que se utiliza el aparato del Estado como que fuera el arca propia, como que fueran las finanzas propias. Hemos visto lo que hizo ya en la campaña anterior, ¿no es cierto? Regalando los bonos, diciendo que no va a cobrar la luz, siendo, insisto, generoso con plata ajena. Pero esto plantea una destrucción de las condiciones más ventajosas, digamos, del propio Estado burgués moderno, ¿no? Es decir, estoy hablando no desde el interés de la fraternidad, de la humanidad, del socialismo, de la izquierda, sino desde el propio interés de las propias empresas, porque estás rompiendo la neutralidad del Estado y estás convirtiendo a todo el aparato del Estado en propiedad privada del hegemón, en propiedad privada de la misma familia Noboa. De nuevo, ¿sí? Es el modelo de Batista, es el modelo de Somoza, es el modelo de Stroessner en Paraguay, es el modelo de Trujillo en República Dominicana, ¿no? Entonces, por eso te digo que nosotros son sectores de la propia oligarquía los que terminan reaccionando. Es que por eso te digo, estamos yendo a Paraguay, estamos yendo a Nicaragua de Somoza. Ahora mira, estamos yendo Somoza, te pongo un ejemplo claro, ¿no? Los Chamorro, la familia Chamorro, una familia conservadora, claro, de muchísimo, no solamente muchísimo abolengo, sino muchísima plata, que en algún momento apoyó a la familia Somoza, también se le reveló, pues. Y hubiera sido mucho más sangrienta la situación si es que no hubiese sido porque los Somoza rompieron con Pedro Joaquín Chamorro y lo mandaron a matar. Entonces yo te diría, no está temiendo, ¿cómo haría Noboa para evitar que haya esta sublevación, esta rebelión, la fronda oligárquica, ¿no es cierto? Porque la fronda fue esta rebelión oligárquica en contra de Luis XIII y que ahora podría venirse, ¿no es cierto?, en una revuelta de la oligarquía en contra del poder, o del come solito, digamos, del poder monopólico, del poder político, de la estructura. Lo que pasa es que Álvaro tenía al frente a un Nebot. Ya. ¿No? Pero este no tiene al frente a un Nebot.
¿A quién tiene al frente? A un Aquiles Álvarez que está acorralado con un juicio. Entonces, este señor no solamente que ha logrado controlar a su propia oligarquía, o sea, la oligarquía, tenerla con el palo y la zanahoria, sino que además el gran receptor de todas las dádivas es el ejército ecuatoriano, son las Fuerzas Armadas. Ni siquiera esa opción nos queda. Bueno, pero se han visto ya algunas fisuras, ¿no? Ha tenido que mandar sacando a un alto comandante y han habido también, se han hecho evidentes, ¿no es cierto?, el hecho de que no es monolítica la sumisión de los altos mandos al poder de Noboa. Bueno, esa es una señal que cuando yo me enteré me dio una especie de tranquilidad, saber que ya hay fisuras, porque si las Fuerzas Armadas no se ponen las pilas hoy, hasta ellos mismos van a caer en una oligarquía, en un sistema oligárquico. Es lo que pasó con la Guardia Porque Nacional con cuidado, Somoza, ¿no? Convertir a las Fuerzas Armadas de Don Eloy en una exactamente, Guardia Nacional como la de Somoza. claro. Y entonces para ser tu general vas a tener que ser, pues, sangre azul. Y entonces esto va a cambiar radicalmente. Ojo, cuidado, O pariente de Dritan cuidado, Jirka, Fuerzas ¿no? Armadas. Porque si no tiene sangre azul, podría serte pariente de Dritan Jirka. También, exactamente, exactamente. Entonces, estamos jugando con fuego. Y bueno, tenemos una carta que la podemos jugar todavía, que es el no. El no en la consulta y en el referéndum, en los dos referéndums, porque son dos referéndums, es un arma que el pueblo ecuatoriano la tiene que jugar en algún momento, en el momento de la votación, el 16 de noviembre, y ahí deberíamos, por una fuerza mayor, más que por la pregunta en sí o por el contenido de la pregunta, no, 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 por algo que es superior, por un bien mayor, votar no, Ahora, mira, por tú un bien mencionabas mayor. que había un plan B, ¿no? Es decir, en el plan B ya lo fundamental que es el circo, es decir, tener a la gente distraída respecto a sus problemas económicos que son verdaderamente desesperantes, ya se ha cumplido, porque nos va a tener discutiendo sobre el tema de la constituyente, de lo que le han vetado a la Revolución Ciudadana, de la persecución a tal político, al otro político, de que va a seguir mandando leyes con el tema de la precarización laboral, que va a querer llevarse los fondos pensionales. Ya, imagínate, les da la carne, ¿no es cierto?, a los bancos con el tema de los préstamos del BIES, les da la carne a los bancos para que el BIES se quede con los huesos, y por otro lado, obliga que el BIES compre cartera de los bancos, en la que los bancos le van a dar los huesos para ellos quedarse con la carne. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo hacen, lo siguen haciendo. No van a quedarse ahí. Van a continuar con este tipo de escándalos. Ahorita, por ejemplo, el tema que mencionabas de la contratación por horas va a terminar reduciendo a la mitad del salario mínimo vital. O sea, va a terminar Sí, lo convirtiendo va a terminar en un haciendo, chiste lo va a cruel terminar el haciendo, salario mínimo vital legal. Porque ahorita lo 17 va a centavos por hora terminar. sin aprobación de horas extras, sin fines de semana, o sea, la ruptura total, no solamente del código laboral, del código de trabajo, sino de todos los convenios con la OIT, y pondría el salario en alrededor de $200. Lo va a hacer. Y lo va a hacer porque él, en su psiquis, no tolera que le digan que no. Y ya le dijeron que no, y ahora él lo va a hacer. Él lo va a meter en la Asamblea Constituyente como sea. Entonces, preparémonos. Ahora, Yo te mira, lo digo, fíjate, ya estoy un fíjate, poco cansado, creo que ya vamos más de una hora, ¿no? sí, sí, pero nos faltan, yo pensé que no eras tan viejito, oye, pues a cada rato dices que estás así, pero en tus, No, no es que estoy viejito, sino que estoy con neuropatía periférica en las piernas. caray. Bueno, bueno, Producto de la a ver, diabetes. te lo voy a poner más interesante entonces, porque el punto del plan B, vos ya lo mencionaste, yo quisiera que profundices sobre esto. A ver, ¿qué pasa si es que no gana, no le salen las elecciones como él quisiera? Ya te digo, el primer objetivo, que es el tema del circo, ya está logrado.
Va a continuar con su agenda fundamental, que son las privatizaciones, la precarización laboral y el come solito, o sea, el quedarse con todas las empresas, con todos los contratos de él y su familia. Pero mientras nos tiene entretenidos con esta cuestión, ¿no es cierto? Puede ser que se le escape, pierda la atención y no gane todas las preguntas como él quisiera. ¿Cuál sería ese plan B al que hiciste referencia hace unos minutos? A ver, yo Pasarla, pienso pasarla como que el reforma. señor va a buscar alianzas. Él ya está comprando asambleístas, él está comprando asambleístas en la asamblea, va a comprar asambleístas en la constituyente, ha comprado medios digitales y seguirá comprándolo, medios digitales, y más que nada va a comprar partidos políticos. Su próximo paso es comprar partidos políticos. Va a tratar, él empezó, acuérdate, con la lista 4, porque no tenía partido político, y ganó esa elección, luego la muerte de Villavicencio con la lista 4, y va a terminar comprando todos esos partidos políticos pequeños. Y va a manejar ¿Tú el crees que monopolio pueda del comprar, poder. por ejemplo, el Partido Social Cristiano? Yo sé que Nebot está en decadencia, yo sé que hay muchas broncas del Claro, Partido Social Cristiano que se lo están desgranando, pero ¿crees que van a terminar comiéndose una institución, no solamente en el país, sino de manera muy particular en Guayas? ¿Vos crees que va a terminar metiéndose en el bolsillo al Partido Social Cristiano? va a comprar al Partido Social Cristiano, va a comprar a la lista 4, va a comprar al Centro Democrático, va a comprar, ¿por qué? A ver, él va a crear un mapa ideológico a su conveniencia y va a crear una falsa democracia. Pero como ninguno de esos partidos chiquitos va a tener plata, sino solamente él va a invertir el dinero en función de quién quiere que gane las elecciones. Si logra mantener a estos tres del Consejo Nacional Electoral ahí, a la Tamaín, Pite, Cabrera, Dios nos guarde, porque ganará todas las elecciones. Ya veremos en la próxima elección posiblemente todo el país con alcaldes de ADN, en alianzas. Cuando haga estas alianzas lo va a comprar. Va a hacer alianza con Centro Democrático, va a hacer alianza, que de hecho creo que ya la tiene. Fíjate tú, como tiene ya una especie de acuerdo con Jairala, fíjate tú lo bien que se lleva con Marcela Guiñaga, fíjate tú que va a tratar de comprar la conciencia o la tendencia y va a hacerse aliado del alcalde de Cuenca. Se va a hacer aliado del alcalde de Cuenca. Porque ese es un alcalde que viene de un partido pequeño, un movimiento que no tiene una ideología de izquierda y que un movimiento que está ahí y que en cualquier momento ADN puede hacer una alianza con él. Y en el momento que le venda el poder eterno, el alcalde le va a comprar el poder eterno. Y yo realmente no sé si los conozco demasiado o si ya esta vaina se me convirtió en una cosa en una especie de crucigrama que no puedo resolver. Pero creo que los conozco demasiado. Creo que los conozco Pero ahí demasiado. vos conoces también otra cosa que estás dejando a un lado, que es, de nuevo, se transparenta, con lo que estás diciendo, se transparenta por los cuatro costados del hecho de la correspondencia entre la necesidad y esta dinámica de monopolio del poder económico con el monopolio del poder político. Pero aparece, ¿no es cierto?, una cuestión que ha Sí. sido constitutiva del Estado ecuatoriano, que son las fracturas regionales. Si hay unas placas tectónicas, ¿no es cierto? Una cosa es la oligarquía guayaquileña y buena parte de la dinámica que tú mencionas es absolutamente cierta en el caso de la oligarquía guayaquileña, pero ¿qué pasa con la oligarquía quiteña? ¿Qué pasa con la oligarquía cuencana? ¿También las va a poder comprar? ¿Cómo termina resolviéndose, no es cierto, a quién le toca, a quién le toca la refinería, a quién le toca sopladora, a quién le toca lo del IES? Solamente para ponerte una proporción. En el caso de los bancos, Banco del Pichincha, con todo su entorno, Diners y Banco de Rumiñahui y todo eso, 19-20% del Producto Interno Bruto maneja en activos. Banco de Guayaquil es 11-13% que maneja en activos. Pero
Los fondos pensionales son 44, 50% del PIB. Va a repartirlo. Ya lo hizo. Lo va a repartir. Mira, Pedro, ¿qué es lo que dijo en la famosa consulta que elaboró y que ya la retiró? Que los casinos van a funcionar en hoteles de 5 estrellas. Ya repartió. Porque si ya repartió, ¿quiénes son los dueños de los hoteles 5 estrellas en el Ecuador? La oligarquía quiteña, la oligarquía cuencana y la oligarquía guayaquileña. Ya lo repartió. Y así va a repartir las refinerías y va a repartir todo el poder. Aquí aparece un tema que... Él va a repartir todo. En teoría de juegos es muy interesante porque es irresoluble, que es la teoría de la coalición dentro de las tríadas. O sea, cuando tienes tres y la coalición puede darse entre dos, son súper inestables, porque inmediatamente, con mucha facilidad, puede convertirse, ¿no es cierto?, en votarle a un socio para aliarse con el otro. Y la respuesta concreta ya se dio, te insisto, el episodio cuando Santiago Cuesta Caputi, Banco de Guayaquil, se le fue de la lengua, se desesperó, perdió los papeles y dijo, pero si ya quedamos en que a vos te tocaba la refinería, a vos te tocaba las eléctricas, a vos te tocaba el Campo Sacha, a vos te tocaba el Banco del Pacífico, ¿por qué siguen jorobando? La víspera de que tenga que concretarse el reparto, esa víspera aparece en un canal de televisión que responde a los intereses del banquero en España, ¿no es cierto?, haciéndose eco de una de las denuncias. O aparece el banco a través del otro canal, ¿no es cierto?, diciendo que me hace falta esta otra cuestión. Y resulta ser que siempre pueden jalarle la víspera, ¿no es cierto?, la manguita al repartidor para decir, a mí me toca más. Y entonces, ¿cómo resuelves eso? Ahí de nuevo viene el tema del miedo, ¿no? Por eso tú lo dijiste, teoría de juego, equilibrio de Stackelberg. Va a repartir en función de la capacidad económica de cada grupo. Pero siempre tengo las ganancias. No se va a complicar. Yo tengo siempre, yo puedo... Aquí el más grande soy yo, el segundo es fulano, el tercero es sultano, el cuarto es mengano. Pero ahí viene el tema de que inclusive los socios menores tienen una ganancia enorme de la víspera del reparto salir con una denuncia o con una filtración. Mira. Bueno, por algo se pasmó el Campo Sacha, ¿no? Ya no son solo bananeros. Los Novoa ya no son bananeros. Son, además de bananeros, son cafetaleros, cacaoteros, banqueros, aseguradores. Tienen de todas las empresas. Ellos van a tener todos los sectores y van a repartir los sectores con los demás fuertes oligarquías, independientemente que sean quiteñas o cuencanas o guayaquileñas. Independientemente de eso, la van a repartir. Creo que estoy cansado hoy, realmente. Yo sé que te estoy exigiendo, pero no por más que me digas que estoy viejito. No tienes idea de lo valioso que es lo que estás diciendo. Yo creo que para nuestra audiencia lo que estás diciendo va a significar un tema muy enriquecedor. Ojalá los cientistas sociales puedan apreciar el peso de lo que estás planteando. Sí. Pero podemos hacer otra entrevista. Solo déjame completo con una última dimensión y con esto cerramos. Ya la extensión lo planteas vos, pero por favor no te quedes corto, no te me arrugues. ¿Qué es el tema de las relaciones internacionales? La vinculación de los Novoa ha sido siempre con la izquierda del Partido Demócrata. Y ahora está Trump. Entonces tiene que recurrir, por un lado, bueno, tiene ahí un aliado, pero que es muy, muy endeble, que es Robert Kennedy, porque la familia Kennedy siempre ha sido muy sensible a los temas sociales, siempre ha sido muy honesta en los temas de los derechos humanos, los temas democráticos, y no creo que estén, o no están enterados, o no creo que estén muy contentos con lo que pasa. Ya se está desmoronando ese sector que inclusive Susan Sarandon, Tim Robbins, creo que son padrinos de él o del otro hermano, ¿no es cierto? Pero ya empiezas a ver, ¿no? Mark Ruffalo ya salió públicamente a denunciarlo a Novoa.
otros artistas que son de la izquierda del Partido Demócrata, ya se ve claramente que hay una oposición violenta, están enterados de lo que pasa. Fíjate lo que pasa con este músico Walters, ¿no? Que ya hace muy militantemente su oposición al asunto, entonces se les desmorona eso. Entonces parece ser que el otro camino de su relación con Trump es a través del sionismo. Y ahí tiene a su canciller y a su relación con todo el tema de seguridad y de la guerra contra las drogas como un elemento fundamental para poder tener contacto con Trump. ¿Cómo verías vos el hecho de que los otros sectores de la oligarquía, ¿no es cierto?, van a tener de pronto que renunciar a relaciones construidas durante décadas, por no hablar hasta de siglos, ¿no es cierto?, con estructuras de poder dentro de los Estados Unidos, dentro de Inglaterra, ¿no es cierto?, porque todos tendrían que subordinarse, tendrían que renunciar a esa relación para subordinarse a este poder omnímodo de los Noboa. Bueno, yo pienso que se le va a complicar a Noboa en el momento en que los demócratas retomen el poder en los Estados Unidos, definitivamente. O sea, se le va a complicar el asunto, aunque la política exterior de los Estados Unidos muchas veces, sea Trump o sea Biden o sea demócrata o republicano, va a ser la misma. Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Israel y lo estamos viendo en todas partes del mundo. Ellos no cambian su política exterior en función del gobierno, sea republicano o demócrata. No lo van a hacer. Por el lado de sionista, claro, claramente Noboa es un sionista. De los países que han votado a favor de Israel, y que se han opuesto a Palestina, están Hungría, Argentina y Ecuador, junto con Estados Unidos. Hungría, Argentina y Ecuador. Entonces Ecuador es claramente un país sionista, los demócratas también lo han sido, y lo son y lo serán todos los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, él se va a manejar bien con todos. Él va a buscar alianzas con demócratas y con republicanos, y si lo sabe hacer, lo va a hacer. A pesar de que sus grandes amigos... Y si lo hace, ¿cuál es el futuro de las exportaciones ecuatorianas, cuya dinámica más importante está o con China o con Rusia? Ese es otro tema. Ese es otro tema. En el momento que la geopolítica se vaya más del lado de Rusia y China, tendremos problemas. Porque parece que a nivel mundial el polo más fuerte tiende a ser BRICS con el tiempo. No solamente BRICS, sino que también Rusia y China en una gran alianza que le están quitando el poder a los Estados Unidos y minimizando a Europa. En el momento que se dé eso, pero para eso pasarán algunos años. En todo caso, pues, ojalá que suceda, ojalá de que el polo se mueva para que también se le mueva el piso a todos estos dictadorzuelos de América Latina. Bueno, hombre, no te exijo más, te agradezco muchísimo y reconozco mucho el esfuerzo. Unas palabras finales para cerrar el episodio, hombre. Yo simplemente absorto con esa vista que tienes ahí. Qué maravillosa, yo quisiera tener esa vista todos los días, ¿no? Qué relajante. Bueno, hombre, un gran abrazo. Que se repita, que se repita. Ya pues, a la próxima. Pasa muy bien. Chao. Gracias, Pedrito. Chao, suerte.